parte como de liderazgo y empoderamiento femenino. Hola, hola. Bueno, Hola, Hola, buenos hola, días. hola, ¿qué tal? ¿Qué buenos tal? días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, 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 te señor. escuchamos. Ah, ok, perfecto. Me salen así como de lado. Ah, Pero queríamos sí. voltear la cámara. Ándale, mejor. Mm, Ya. ok. ¿Listo? Ajá. Sí, perfecto. Voy a grabar esto, por cierto. Sí te había comentado, ¿no? Creo. Sí. ¿Sí? ¿Será que tú podrías enviarme la grabación, porfa? Ok, sí, te la envío. Te la voy a enviar así, tal cual desde que empecé a grabar. ¿Te parece? Listo. Va. Ok. Perfecto. Va. Vale, Perfecto. listo. Ok, pues un gusto. Bueno, mucho gusto y gracias por aceptar nuestra invitación para la entrevista. Entonces nos presentamos. Bueno, buenos días, mi nombre es Valentina Daza. Y el mío es Juliana Benavides. Somos estudiantes de lenguas modernas de la Universidad de Ann. En el marco de nuestra investigación acerca de los nuevos métodos y aprendizajes de lenguas, estamos acá con un invitado muy especial, se llama Alberto Daniel Salas García, quien nos va a hablar un poco más sobre el tema de aprendizaje de lenguas y cómo funciona todo este proceso. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de quién es nuestro invitado. Alberto Daniel Salas García es intérprete, traductor, profesor de idiomas y creador de contenido mexicano. Eh, es licenciado de lengua inglesa de la Universidad Cristóbal Colón. Es amante de los videojuegos, anime, deporte y principalmente apasionado de las lenguas. Es hablante nativo del español, del inglés, intermedio de italiano, alemán, eh, ruso, japonés, náhuatl y coreano. Tiene más de 10 años de experiencia como profesor y tutor de inglés como lengua extranjera en diversas instituciones tales como The Anglo-Mexican Foundation, RSG, Red Sinergia, Tecnológico Monterrey, la Escuela Vine y también como profesor particular impartiendo clases privadas. También tiene experiencia como traductor eh, para, diversas, para diversas empresas y también como examinador de exámenes oficiales de lenguas. Mr. Salas principalmente es un comunicador a través de su canal de YouTube. Habla sobre todas las estrategias para aprender inglés y principalmente por el input comprensible. Habla sobre las prácticas, métodos y constancias para aprender idiomas y desmitificar la idea de que podemos aprender un idioma en 3 o 6 meses. Entre sus publicaciones está The Empty House, libro que tradujo, y además su principal y más obra reconocida que publicó el año pasado, en 2021, De Cero a Políglota, donde nos comparte e ilustra el aprender lenguas más fácilmente. ¿Hay algo más que quisieras compartirnos acerca de ti, Alberto? No, de hecho me sorprendió que buscaras tantas cosas. Supongo que es todo lo que está en internet ahí, más o menos. Nada más que lo de ruso y coreano, no. Eso sí, no hablo ni ruso ni coreano ni náhuatl. Náhuatl alguna vez lo estudié, pero no diré que hablo esos tres idiomas. ¿Ok? Sí, Ok, sí, fue eso. la información que pude recoger acerca de internet, en LinkedIn y además creo que el coreano lo saqué por los videos que habías puesto, que dijiste que tenías como una beca o algo similar. Para Japón, para Japón. Puedo leer Ok, coreano, pero no sé coreano. O sea, sí, sí, es como algo distinto eso. Pero sí, Ajá, no, creo que lo resumiste bastante bien, especialmente lo último que he estado haciendo, que ha sido trabajar con pues alumnos que están aprendiendo inglés aquí en México y a la vez pues lo del libro, ¿no? Publiqué el libro que curiosamente tengo aquí al lado, entonces este librito de acá. Entonces sí, creo que eso es lo principal, sí, me parece un buen resumen. perfecto. Entonces, bueno, para comenzar con las preguntas, teniendo en cuenta que eres políglota y hablas muchísimos idiomas, muchas personas creen que tal vez esto es algo muy imposible de alcanzar. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el aprendizaje de los diferentes idiomas que sabes? ¿En algún momento utilizaste el input comprensible como herramienta y cómo descubriste este método? Sí, de hecho, de eso trata básicamente el libro, el que escribí, de ser apolíglota, en el que hablo
principalmente cómo aprendí el idioma inglés. O sea, el inglés fue a través del input comprensible, pero sin darme cuenta que estaba aprendiendo con el input comprensible. Ese es como el punto, como que muchas personas le preguntan si, oye, ¿cómo aprendiste inglés? Las personas que hablan mejor usualmente no saben, sino que fue como la circunstancia los que lo llevaron a hablar el idioma. Y algunas personas que se la pasan en la escuela, ¿no? Se la pasan en cursos, lo terminan hablando, pero no tan bien como alguien que lo adquirió naturalmente, digamos, que es de lo que trata el input comprensible. Entonces, yo siento que me pasó lo mismo, o sea, no me di cuenta cuando de repente un día ya sabía inglés, porque fue a raíz de la necesidad. Pero curiosamente, los otros idiomas, porque también el francés y el italiano los aprendí en la universidad mediante, ya sabes, gramática, listas de vocabulario, lo de siempre. Y entonces los puedo hablar más el italiano, pero aún así no tan bien como el inglés, por ejemplo, o el alemán incluso, que el alemán recientemente lo aprendí con el input comprensible. Ahí sí fue un esfuerzo consciente usando el input comprensible y noté una diferencia enorme. O sea, 1 año y medio de aprender alemán se compara como con 5 o 4 años que estuve en la universidad batallando con francés e italiano, por ejemplo. Ok, no te diste cuenta de en qué momento comenzaste a hablar inglés y a aprenderlo, pero en qué momento descubriste como, wow, esto es el input comprensible, esto que he hecho mediante los videojuegos, mediante la música, esto se llama input y es algo que puedo aplicar conscientemente Ok, también. cuando le di el nombre, ¿no? Tal cual, o sea, cuando ya le di el nombre de input comprensible a esto. Sí, tal cual. Sí, mira, es muy interesante esto porque eso pasó, yo creo que un poco después de empezar mi canal. Lo cual es muy gracioso porque el canal de YouTube lo empecé al principio de 2020 más o menos. Yo seguía viviendo en Londres. Estaba dando clases de español allá. Y mi idea de ese canal de YouTube era como, bueno, una vez que vuelva a México, voy a querer hacer como cápsulas de gramática o cápsulas de idioma, vocabulario, para que mis alumnos lo utilicen. Am, y entonces es muy gracioso porque si ven mi primer video en el canal, se llama El inglés se aprende en inglés, donde hablo de cómo pues, debes aprender un idioma en el mismo idioma. Y mi segundo video es enseñar la regla del presente simple de gramática, ¿no? Es como, a ver, ¿qué pasó ahí, no? Estaba como muy contrariado mi mensaje. Y es porque pensé, bueno, sí pienso que se debe aprender en inglés. Yo enseñaba todo en inglés, o sea, incluso la gramática la enseñaba en inglés. Pero también pues empecé a hacer como esas cápsulas hasta que me di cuenta de, oye, realmente yo nunca aprendí inglés así. O sea, como que estando allá en Reino Unido, fue cuando empezó todo el problema del virus, etcétera. Estaba yo como encerrado ahí en mi cuarto por horas y me puse a reflexionar. ¿Cómo fue que aprendí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Realmente cómo fue? Y ahí fue donde se empezó a crear y me acordé de esta teoría de Stephen Krashen de los setentas, ¿no? Del input comprensible que había leído en algún momento y dije, a ver, quizá esto sea básicamente la razón por la que aprendí, puede ser. Y a partir de ahí fue que empecé a hacer un esfuerzo consciente por darme cuenta que, wow, de realmente así aprendí yo y llevar este mensaje como, bueno, yo pensaba México y ahora se ha extendido, digo, estamos hablando aquí, ¿verdad? A todo el resto de Latinoamérica, tal cual. Ok, ¿y ese mismo proceso que aplicaste para el inglés es el mismo que has aplicado para todos los idiomas o alguno lo has aprendido de forma formal en algún instituto o alguna Mm. otra metodología? Sí, nunca he ido a clases de ningún idioma. Las únicas clases a las que fui, así por voluntad propia, fue... mira, en algún momento intenté, por ejemplo, clases de francés. Fui a la Alianza Francesa en algún momento, es una escuela aquí en México, creo que está en varios países de aquí de Latinoamérica. Fui un mes y no era lo mío, ¿no? Y dije, bueno, claramente estoy tonto. Por eso soy muy empático con los alumnos que les va mal en una escuela, en una clase y piensan que el problema son ellos, cuando realmente es el método. No quiere decir que el método de la Alianza Francesa sea malo, no. Simplemente no funciona para mí. Y creo que muchos alumnos no se dan cuenta que el método de un maestro, que es, a lo mejor el maestro es buenísimo, no les funciona a ellos, incluido el input, por cierto. O sea, hay gente que necesita de estudiar gramática para aprender un idioma, yo lo entiendo, pero la mayoría no somos así. Para alemán lo mismo, intenté ir a clases de alemán, estuve como 2 semanas y dije, no, yo no puedo estar en un salón de clases. O sea, me di cuenta que no puedo estar en un salón de clases. Y cuando
dejé eso de un lado y empecé a usar el input comprensible para aprender mis idiomas, es cuando lo logré bien. O sea, por eso mi francés es muy malo al día de hoy. Mi italiano es decente, pero es porque es muy parecido al español, entonces es un poco más sencillo. Y, por ejemplo, mi alemán es bueno porque lo adquirí, no lo aprendí. Y ahorita con el japonés me estoy dando cuenta, ya llevo 5 o 6 meses más o menos estudiando japonés y es como una diferencia increíble de 5 o 6 meses cuando empecé francés, por ejemplo. O sea, es totalmente distinta la experiencia. Sí, ok. Y pues ya sabemos que se conocen varios métodos para aprender un idioma. ¿Cómo dirías tú que influye o puede llegar a ser una herramienta para aprender una lengua diferente la plataforma de Netflix o cualquier plataforma para ver series o películas? Siento que hace mucho tiempo era mucho más difícil conseguir material en el idioma nativo que te interesara. Pero, o sea, a raíz de Netflix, por ejemplo, Netflix se me hace excelente porque l- las series originales de Netflix, por ejemplo, se deben traducir a un montón de idiomas, todos los idiomas en los que Netflix está disponible. Entonces hay como, por ejemplo, anoche yo estaba viendo una serie de vikingos, pero en japonés. Nada que ver, ¿no? O sea, es como extraño eso. Hay gente que dice, no, 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 yo no puedo ver, por ejemplo, hay una serie muy, muy popular que trata sobre la familia real, que se llama The Crown. Y hay gente que dice, no, yo no voy a ver eso en alemán, se siente raro verlo en alemán, ¿no? Y yo lo entiendo, pero pues por fines didácticos, digamos, ¿no? Para estudiar, yo sí de repente me pongo a ver algo que sí es como extraño, por ejemplo, ver algo de la realeza inglesa en alemán, puede ser que sea extraño, pero al final si te interesa, es una manera de divertirte viéndolo, que eso es importante, y dos, pues de estar como inmerso en el idioma consumiendo algo que te gusta. Entonces yo creo que esas plataformas de streaming vinieron a revolucionar el cómo se adquiere un idioma, pero más que adquirir el idioma, porque obviamente esa no fue la razón principal por las que se hicieron las plataformas, sino que estar inmerso en él, aún sin ir al país. Ya ves que está mucho esta idea aquí en México, no sé por allá, pero aquí en México definitivamente está esta idea de si no viajas al país no puedes aprender el idioma, o al menos nunca lo puedes aprender muy bien. O sea, y no es cierto. Para prueba, pues yo mismo. Nunca fui a Estados Unidos cuando era niño ni cuando era adolescente, nunca, nunca. O sea, la primera vez que pisé Estados Unidos yo ya sabía inglés, mi inglés ya era un nivel C2. La primera vez que fui a Estados Unidos. Y no me ayudó en nada, ¿eh? O sea, estuve como 3 4 días. Y luego mi estancia reciente en Londres, que fue casi un año que estuve ahí, lo mismo, yo ya llegué sabiendo. De hecho, me gané esa beca por saber inglés. O sea, entonces no quiere decir que... Vaya, ya me salió un poco de la pregunta que me hiciste, pero a lo que me refiero es que estas plataformas vinieron a cambiar esta idea, siento yo, de que mucha gente tiene de, si no viajo, no puedo aprender, entonces mejor ni lo intento. Precisamente con lo que estabas diciendo de que muchas veces, y más que todo en Latinoamérica, esa idea de que si no nos salimos de nuestro país y no vamos a otro lugar en que estamos inmersos en esa cultura con esas personas para aprender ese idioma, no vamos a aprender a, en su totalidad de ese idioma. Entonces, ¿qué tips o qué consejos le puedes dar a una persona para empezar con el input comprensible y que pueda entender que no es necesario salir de su país para aprender el idioma? Y hay que tener algo como un conocimiento previo para aplicar el input. Ujú. Ok, bueno, quiero empezar diciendo que si tienes la oportunidad de ir a otro país, vale muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? O sea, no desaprovecharlo, porque sí te va a servir, mientras estés inmerso en el idioma, te va a servir para aprender el idioma, claro que sí. Pero seamos sinceros, la mayoría de aquí en Latinoamérica no tenemos esa oportunidad a menos que sea por becas. Yo no hubiera nunca tenido la oportunidad de viajar como lo hice a Londres si no hubiera sido por esa beca, por ejemplo, para que te des una idea. Entonces, referente al input, am, te mencioné esto al principio porque siento que es importante que la gente no se desanime, que no diga, no, pues es que nunca voy a poder ir al otro país, ¿para qué voy a aprender el idioma, no? Creo que mucha gente se escuda en eso. Ahorita yo voy a hacer una investigación educativa en Japón justamente respecto a eso y esa es como la idea de los japoneses. Nunca voy a ir a Estados Unidos, ¿para qué voy a aprender inglés? O sea, nunca voy a salir de Japón, me gusta Japón y voy a vivir en Japón toda mi vida porque voy a aprender inglés, ¿no? Como que cambiar esa idea a darte cuenta que sí, puedes acceder a otros contenidos, a lo mejor a oportunidades de trabajo temporales, ¿no? Y volver a Japón después. Yo no cambiaría México de lugar en el que me gusta vivir, por ejemplo. Me gusta mucho vivir aquí. Pero pues no quiere decir que no quiera de repente conocer otras culturas y demás. Para aplicar el input comprensible, y esto es lo que me preguntaba sobre los tips, sí, creo que la gente
y soy un poco culpable de eso por el nombre, input comprensible. Este nombre, si lo pensamos bien, está mal dicho el nombre. Ya lo mantengo porque es lo que más se entiende, porque es como en Spanglish. Estoy diciendo input y comprensible, ¿no? Inglés y español. Porque la versión en español sería entrada comprensible, pero me suena tan horrible eso como no tienes idea. Entonces Claro. no tiene el mismo impacto que input comprensible. Y además, creo que mucha gente se queda nada más en la idea de input. Porque siempre lo veo, es por eso digo que soy culpable, porque lo digo, el input es lo mejor, el input, el input, el input, y la gente se pierde esa segunda parte, que es bien importante, que es comprensible. O sea, si no es comprensible lo que estás haciendo, no sirve. Porque mucha gente ha reducido mi discurso el maestro, Mr. Salas dice que si me pongo a ver Netflix voy a aprender inglés. O sea, sí, pero no es nada más ver la serie y ya. O sea, tienes que estar entendiendo lo que está pasando. Y no me refiero a entender ni siquiera todas las palabras o la gramática o algo así. No, me refiero a que entiendas lo que está pasando, cuál es la historia detrás de lo que estás viendo en la pantalla. Mientras tú estés comprendiendo lo que está pasando y te estés divirtiendo, así es como se genera ese aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Aquí mucha gente no está de acuerdo conmigo. Gente que está de acuerdo con el input comprensible no está de acuerdo conmigo en este paso, pero yo lo he visto. Es más vivencial que otra cosa, pero es salir de ese nivel inicial. O sea, si estás en cero, si no sabes nada, ¿podrías aprender la palabra hello en la serie viéndola como 2 horas? Sí, claro, porque va a ser evidente, pero ¿por qué no mejor te ahorras de esas 2 horas y lo haces en un minuto y ves que hello es hola, ¿no? O sea, es una manera más eficiente de utilizar el tiempo y de lanzarte a que el input sea más comprensible una vez que lo empieces a consumir. Insisto, se puede empezar a ver una serie en inglés de cero, sabiendo nada, audio en inglés, subtítulos en inglés, sí, pero siento que no es lo más óptimo si te interesa hacer esto en un menor tiempo. Es mejor a lo mejor utilizar algunas aplicaciones gratis que tenemos en internet, a lo mejor pagar por un pequeño curso de 1 mes o 2 meses, si quieres que te enseñe lo básico, o sea, para que vean, yo no estoy en contra de la educación formal, tal cual, pero siento que esto nos puede ayudar a la mayoría de las personas no tanto porque sea lo mejor, sino por tranquilidad mental. Porque lanzarte de cero a ver contenido en inglés completamente sin saber nada, hay gente que no tiene tolerancia a la frustración y va a decir, no entiendo nada, no puedo, entonces creo que no lo voy a hacer. Ok, sí. Entonces, ¿crees que es mejor tener un conocimiento previo básico del idioma antes de comenzar a aplicar el input? Sí, pero aquí también tenemos que cuestionarnos qué es básico, porque las escuelas y las instituciones nos han hecho creer, no en no con mala intención, de hecho con buena intención, nos han hecho creer que lo básico es el verbo to be, ¿no? Hablando del inglés, ¿no? Que lo básico es el presente simple, que lo básico es tal cual. Y, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y estoy atado porque soy profesor. Entonces tengo que dar esos temas en ese orden o si no me llaman la atención en el trabajo, ¿verdad? Pero no es básico. O sea, yo veo a personas que ya son buenísimas hablando inglés que de repente se les olvida ponerle esa S en la tercera persona cuando están hablando en inglés. Es porque no existe esta noción de lo básico y lo difícil, no existe en un idioma. Eso es una mentira que nos hemos dicho a nosotros mismos mucho tiempo y la estamos replicando. Entonces, no me refiero a lo básico, sino saber algo de vocabulario al menos. Eso sí, como saber algo de vocabulario que sea muy común. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero como que aprender lo básico del inglés, creo que mucha gente va a pensar, la gramática básica. Yo, tú, él, nosotros somos, él es, bla, bla. No, es más bien el vocabulario lo que nos va a hacer que el input se vuelva un poco más comprensible. Ok, sí, sí, sí. Y como lo que tú decías que, digamos, ya tienes un C2 en inglés al ir a Estados Unidos, dependiendo de los dialectos y el vocabulario y todo lo que tiene un idioma, es posible que una persona en poco tiempo alcance un nivel nativo, como el C2, pues que es ya casi nativo, como, o en cuánto tiempo se podría alcanzar ese nivel Partien- Utilizando el input. utilizando el input. Partiendo desde cero. O sea, partiendo desde que no sé nada, me voy a poner. Ok, ya. Sí, creo que es la pregunta que más me hacen. Es ¿en cuánto tiempo voy a aprender inglés con tu método? Que, por cierto, no es mi método. Creo que mucha gente sigue diciendo eso y no es mi método. Este es un método viejísimo
que en Latinoamérica no volteábamos a ver. Eso es todo. O sea, yo nada más, no es que yo me haya inventado el método, yo no me inventé el nombre, no soy parte del club de fans de Stephen Krashen. O sea, simplemente estoy dirigiendo la vista hacia allá, algo que ya existe. Pero bueno, ¿cuánto tiempo? No me gusta responder esa pregunta. Lo voy a hacer. No me gusta responder esa pregunta porque mucha gente entonces se empieza a comparar. Y por ejemplo, alemán. Yo llegué a un nivel B1 en alemán en un año y medio más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien dice, ok, voy a usar tu método y no llegan a nivel B1 en año y medio, van a decir, soy tonto. No. Simplemente no. El input comprensible no se puede replicar tan exacto en cada persona. O sea, yo me la pasé viendo cierto tipo de series y consumí cierto tipo de contenido, etcétera. Y a lo mejor una persona va a ver otro tipo de contenido que le es menos útil o más útil y va a aprender más rápido o más lento. O sea, ese es el punto. Además, siento que mucha gente se enfoca demasiado en querer hablar al principio, cuando hablar es el resultado de poder escuchar, poder escribir y poder leer. Hablar es lo último que viene. Y muchas escuelas en Latinoamérica están demasiado enfocadas en que hables desde el primer día. No digo que esté mal, insisto. A mí no me sirve, a la mayoría no le sirve, porque hay gente que tiene que hablar desde el primer día para sentir que ya está avanzando y eso los motiva. Entonces, no es tan blanco y negro. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es a lo que me refiero. No es blanco y negro de, 6 meses, 9 meses, un año. Pero la respuesta que me gusta a mí dar para las personas, para que más o menos tengan una idea, una noción realista, es siempre ser pesimista con mis cálculos. Eso es lo que siempre hago. Siempre soy pesimista con los cálculos. Entonces, si les digo, bueno, por ejemplo, japonés ahorita, es lo que puedo decir que es más reciente. Japonés es un idioma complicado porque no es nada más escucharlo y todo eso, tienes que poderlo leer también. Y tiene silabarios y aparte palabras que representan estos mismos silabarios. Está más complejo. Y por ejemplo, yo empecé estudiando estos silabarios para poderlos leer. Eso me tomó como 1 o 2 meses poderlos leer bien, bien, así sin problema. Y eso es como aprender a leer cirílico para el ruso o como el hangul para el coreano. O sea, lo haces en semanas, un mes. Es fácil, porque es pura memoria realmente. Ya el problema es estar en el idioma y así, y pues te puedo decir que 6 meses después estoy viendo mis series y demás y estoy entendiendo la mitad o un poco menos de la mitad de lo que estoy viendo, pero entiendo la idea en general. Y esa es la idea del input comprensible. Am, en alemán, por ejemplo, a los 6 meses yo ya entendía mucho más que japonés. ¿Por qué? Porque el alemán se me hace más sencillo que el japonés. El alemán es como para mí una combinación rara entre varios idiomas, como de inglés, de español y así. Porque tiene géneros, pero tiene terminaciones, como el español, no sé, está raro, ¿no? Entonces como que me hacía más lógica el alemán que el japonés. Y a los 6 meses de alemán yo ya podía entender bastante. Además de que alemán, en algún momento estudié alemán cuando era más joven, ¿no? O sea, y por mi cuenta intenté estudiar, aprendí vocabulario. O sea, no se puede comparar la experiencia de alguien con otra persona, a lo que me refiero. No quiere decir que el japonés tarde más tiempo. No, yo estoy tardando más tiempo. Entonces, si tuviera que darte una respuesta, ¿sí? Estudiando 2 horas al día con el input comprensible, consumiendo contenido y haciendo todo de la manera más correcta, yo creo que sacarías un nivel B2 en un idioma relativamente sencillo como inglés, español, francés, italiano o alemán en unos 2 años, más o menos. O sea, siendo así completamente pesimista. O sea, esa es como... porque no tienes opción. O sea, a los 2 años de consumir contenido todos los días, no tienes opción más que adquirir el idioma. O sea, tu cerebro se amolda al idioma, sí o sí. Por eso digo 2 años, pero podría ser menos, dependiendo. Todas las personas tienen un proceso de aprendizaje diferente y tal vez alguien lo Sí. alcance en menor tiempo o mayor tiempo, pero ¿crees que todo el mundo podría alcanzar un nivel nativo, totalmente nativo con el input? Nativo, nativo. No, no creo. ¿No? No creo. Porque tú dijiste que alcanzaste un nivel C2 cuando ya Ujú, llegaste a Londres, sí. sin haber viajado No, antes. no. Sí, 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 desde antes, sí, claro. Y no, yo porque soy un maestro de inglés. Entonces, obviamente me interesaba sonar como un nativo o al menos alcanzar un nivel muy, muy, muy nativo. O sea, mi nivel, de hecho, mi nivel de inglés no es C2, es C2 Plus. ¿A qué me refiero con esto? En términos de Cambridge, yo saqué el examen más difícil de Cambridge con la calificación más alta, que es completamente innecesario. O sea, tengo un grado A en la certificación CPE, que es la más difícil.
Pero para que te des una idea, este grado A en esa certificación vale lo mismo que sacar el menor grado en esa misma certificación. No hay diferencia. Para Cambridge soy un C2, fin, ¿no? O sea, entonces, el alcanzar algo nativo ya tiene que ver mucho con tu motivación. Por ejemplo, yo quería sonar mejor, pulir errorcitos pequeños que tengo. Por ejemplo, yo decía February, cuando es February, sin la R. Cosas así que son básicas, como te dije anteriormente, ¿no? Que alguien nivel C2 las puede hacer, es como, wow, o sea, no existe lo básico ni siquiera en pronunciación, o sea, es como depende de la persona. Entonces, siento que es más bien la motivación que tenga la persona para llegar a ser nativo. Si alguien de verdad dice, ¿sabes qué? Yo quiero sonar como nativo de alemán y tiene esa motivación, claro que lo va a poder lograr, porque no hay magia, no hay predisposición a ser bueno en los idiomas, eso no existe en mi opinión. Pero si dices, yo quiero el alemán para mi trabajo, va a llegar un momento en el que esa persona va a llegar a nivel C1 y va a notar que se puede comunicar con todos y nadie le cuestiona nada y va a decir, yo no vuelvo a estudiar alemán. Ya, hasta aquí llegué. ¿Sí me entiendes? Entonces, todos podemos llegar, tenemos la predisposición cerebral, digamos, para llegar a nivel nativo. Claro, hay nativos de los idiomas que suenan como nativos. Eso quiere decir que cualquiera puede sonar como ellos. Esto se van a enojar como la mitad de las personas que escuchan esto porque creen que no es cierto, que no se puede. Sí se puede. El problema es, ¿estás dispuesto a... Ya ves que lo que les dije, ¿no? De A0, que no existe, pero de A0, o sea, de estar en 0 a B2, 2 años. Y dices, bueno, 2 años está bien. Y luego estás dispuesto a pasar otros 2 años para pasar de B2 a C1. Y luego otros 3 años para pasar de C1 a C2. No mucha gente está dispuesta. O sea, porque no son pasitos así de, ya soy B2 y me tardé 2 años, quiere decir que un año más para C2. No, no funciona así. O sea, va incrementando la dificultad para llegar a ser ese nativo. Entonces siento que mucha gente se va a quedar en el camino, en C1. Así va a decir, no, ¿sabes qué? Estoy contento con este nivel. Aquí está. Te puedo decir que la mayoría de mis amigos que no les interesan los idiomas, que nada más aprendieron inglés con el input jugando videojuegos y demás, son C1. Yo me doy cuenta. Es muy evidente que son C1. No son C2, no son avanzados. Definitivamente. O sea, avanzados me refiero a avanzados nativos, ¿no? Así native-like, no son. Pero se pueden comunicar con todo el mundo y dicen, aquí estoy, hasta aquí estoy. Y creo que esa es la mayoría de las personas más avanzadas. No quieren llegar a ser nativos, no les interesa realmente. Ok. Hace algunas preguntas. Tú dijiste que tal vez personas que defienden el input comprensible no estarían de acuerdo con lo que estabas diciendo, que es mejor tener algunas nociones del idioma. Con respecto a eso, como tú qué rutina o qué sistema aplicas cuando vas a aprender un idioma, especialmente cuando es de cero. O sea, ¿tienes alguna rutina, algún calendario que dices como, bueno, voy a ver idiomas, series o voy a jugar videojuegos para aprenderlo? ¿O cómo es este Sí, sistema? fíjate que los videojuegos ya los dejé para aprender idiomas. No, bueno, los usaría siendo más avanzado. O sea, siendo como para cambiar un poco lo que estoy haciendo, pero no para empezar definitivamente. Pero sí, por ejemplo, te puedo comentar de lo que hice con alemán y lo que hice con japonés. Porque creo que también mucha gente dice, el método de mis salas es lo mismo. No, cambia, depende del idioma. O sea, tiene mucho que ver el idioma. Por ejemplo, con alemán, lo que empecé a hacer fue usando Busuu. O sea, empecé a usar Busuu, la aplicación de Busuu, y ahí me eché como bastantes lecciones. Y luego me di cuenta que ya podía entender algunas cositas y dije, a ver, ahora voy a utilizar Shadowing. El Shadowing. Y me puse a utilizar un programa que se llama Assimil. Y no hacía los ejercicios porque se me hacían aburridísimos, eran de gramática, pero sí me echaba las lecciones de audios. O sea, escuchaba el audio mientras lo leía, luego lo pausaba y luego yo escuchaba el audio y lo decía después. El shadowing, pues, el método tal cual. Después de eso, quise ver Dark, la serie en alemán, en Netflix, y la empecé a ver y no entendía nada. O sea, y dije, no, no puedo hacer esto, no puedo, aún no soy avanzado. Y fue por esa época más o menos que tuve como 3 meses libre de mi trabajo porque regresé a México en una fecha en la que ya habían empezado las clases. Entonces me dijeron, tienes 3 meses, empiezas en agosto. Entonces dije, ok, tengo muchísimos videojuegos ahí pendientes que no he jugado. Y me puse a jugar esos videojuegos como por 2 meses. Yo creo que todos los días unas 3 o 4 horas fácil. Así estuve ahí. Y todos los puse en alemán. Dije, bueno, mínimo a ver si se me queda algo, ¿no? Y todos los jugué en alemán, todos los juegos en alemán. La mayoría tenía audio en audio en alemán, subtítulos en alemán, entonces me sirvió bastante eso. Y me di cuenta que después de esos 2 meses quise volver a ver Dark y ahora sí le entendía mucho más.
O sea que algo se me quedó, porque todos los juegos que jugué eran como muy cinemáticos, muy de que está pasando algo, el contexto era muy obvio y me ayudó mucho. Siento que podría replicar eso con series para niños, por ejemplo, o películas para niños, como que sea así también más sencillo. Y pues ya me lancé con Dark y me eché toda la serie de Dark y así fue como estuve aprendiendo alemán. O sea, entonces, si te das cuenta, para alemán no tenía una rutina, no tenía un horario, no tenía nada de eso. Fue como muy, pues ahí lo que se me iba ocurriendo, ¿no? Y para japonés, por ejemplo, sí tengo una rutina bastante delimitada. O sea, todos los días, por ejemplo, utilizo Anki. Anki no lo usé con alemán, por ejemplo. Utilizo Anki y lo utilizo como unos 20 minutos al día para aprender kanji nuevo, de los caracteres del japonés. Y para ver si puedo leerlos y luego de leerlos saber reconocer qué significan. Y entonces uso eso como 20 minutos y luego voy a mi sala de televisión y me pongo a ver televisión en japonés por 2 horas. Mínimo 2 horas. A veces 3 horas, dependiendo. Hay veces que se me va todo el día porque me gusta mucho. Entonces estoy ahí como 6 horas. He estado 6 horas ahí acostado viendo la televisión en japonés. A veces hay días. Y creo que hay gente que ve eso y diría, oye, pero es que eso no es estudiar, ¿no? Bueno, es tu opinión, ¿no? O sea, para mí sí es como en estudio. Y lo noto mucho porque al día de hoy, en algunas películas y series de televisión, ya le puedo quitar incluso los subtítulos en japonés. O sea, dejo el puro audio en japonés para ver si lo reconozco. Y sí, definitivamente me ha ayudado muchísimo el hacer eso. Entonces, si te das cuenta, no es como que una serie de pasos tan complejos ni nada. Simplemente lo que te funcione a ti es lo que deberías hacer. Yo ya sé lo que me funciona, por tanto, prueba y error a través de los idiomas. Creo que alemán fue mi conejillo de indias, de que intenté tantas cosas y con japonés ya estoy viendo que, esto es lo que me resulta. Paso uno, paso dos, fin. Eso es bien importante. Ok, listo. Y ahora hablando de rangos de edades, ¿crees que los jóvenes y adultos tienen una diferencia para aprender un idioma? O sea, ¿tienen la misma capacidad para adquirir esa lengua? ¿O es como la misma dependiendo? Aquí es la otra mitad de las personas que se van a enojar con mi mensaje. No, no hay diferencia alguna. Y yo pensaba que había diferencia alguna, en mi opinión. Tengo que decir siempre mi opinión, ¿verdad? Porque al final, si sale algún estudio o algo que demuestre que yo estoy mal, seré la primera persona en decir, oye, me interesa la verdad, no estar en lo correcto, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, que a los niños se les hacía más fácil aprender un instrumento musical. Yo de verdad pensaba eso. De hecho, creo que se acepta esa verdad en todo el mundo. Y hablando con maestros de música y otros compañeros que han llevado esa carrera, me dicen, pues no es cierto, y lo que me dijeron me abrió mucho, mucho la mente. Me dijeron, no, es que está este mito de que los niños aprenden más rápido un instrumento, que cuando eres adulto ya no puedes, no, sino que un niño está más abierto a probar cosas nuevas y un niño no tiene estrés y un niño tiene muchísimo tiempo libre. Entonces, es todo lo que requieres para aprender un idioma. Digo, para aprender el instrumento. Yo dije, oye, eso es exactamente lo que requieres también para aprender un idioma. Entonces, es por eso que los niños aprenden más fácil que los adultos. No es porque el cerebro sea como esponjita o no sé qué, o sea, al menos hablando desde el punto de vista de adquisición de un idioma, siento yo que no hay diferencia alguna. Todo lo contrario, siento que cuando eres un adulto, puedes aprender mucho más rápido que un niño. Porque un niño no puede leer, no puede escribir, ¿no? Hablando de un niño muy, muy pequeño, ¿no? Es por eso que se tardan tantos años en aprender el idioma. ¿Cuántos años? Como 4 o 5 años para que empiecen más o menos. Y un adulto puede aprender un idioma en 2 o 3 años, ¿no? Como te lo había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas, no nada más estar ahí escuchando, inmersos en el idioma. Por eso no me gustan los métodos que nada más te dicen de, métete y tienes que estar inmerso en el idioma y así es todo, eso vas a aprender. Sí es cierto, así es el input comprensible, pero si tienes un poquito de algo más activo, por ejemplo, es mucho mejor. Ahorita yo estoy en la fase de japonés en la que estoy nada más recibiendo input, input, input. Eventualmente voy a empezar a escribir. O sea, quiero escribir para empezar a ver qué puedo hacer o qué no puedo hacer, para empezar a forzarme a hacer un poquito las cosas distintas. Pero si nada más te quedas como en lo pasivo, pues no. Porque aquí también entra la pregunta, ¿no? De, oye, o sea que los niños, o sea que hay que aprender como niños. O sea, aprender como un niño un idioma. Pues no, porque un niño tiene menos ventajas que un adulto en cuanto a las herramientas que tienes para aprender. Pero sí es cierto que un niño y un adulto no tienen diferencia alguna en cuanto a aprender un idioma. O sea, siento que la habilidad para adquirir un idioma jamás, jamás merma. Siempre es la misma
A menos que tengas un problema neuronal o algo así, obviamente, ¿no? Pero me refiero, con un niño saludable y un adulto saludable, no debería haber diferencia alguna en la, ¿cómo se llama? En la facilidad para aprender el idioma, pues. Son las circunstancias las que cambian, no el cerebro. Ok. Vale, ya que estamos hablando de educación entre niños, adultos y cómo funciona esto, dado toda tu vasta experiencia como profesor en educación en diferentes centros educativos y diferente población, ¿tú qué estrategias implementarías en los centros educativos para que nos enseñen solamente los aspectos lingüísticos de una lengua, sino también los aspectos socioculturales que también inciden muchísimo cuando estás aprendiendo una lengua? Uy, esto es bien complicado porque normalmente, y lo digo como profesor de escuela pública, yo trabajo en una escuela pública, y el currículo te lo dicta el gobierno del país. O sea, es como, tú vas a enseñar esto y ya. Entonces no hay, puedes enseñarlo, ese contenido de cierta manera, pero el contenido ya está hecho, o sea, no puedes salirte de él. Yo lo intenté, lo intenté el semestre pasado, intenté que mis alumnos fueran más autodidactas y te voy a ser sincero, no funciona. Latinoamérica no está listo para ser autodidacta, no pueden. Lo hacen como una semana y después lo dejan, piensan, ah, es que no hay clase y ya lo dejan de hacer. Entonces, los alumnos necesitan, están ya, no necesitan, están ya como, ¿cómo se dice? Iba a decir amaestrados, pero eso es para animales, no, está como, están ya, ¿Programados? ¿perdón? ¿Programados? ¿Programados? Ajá, sí, algo así. Suena, creo que suena peor, pero sí. Están como ya preprogramados para seguir órdenes. Pues, o sea, para seguir un curso, tal cual, y que este los lleve de la mano para hacer todo lo que tienen que hacer. Entonces ahí fue mi error, por ejemplo, creer que no era necesario, creer que los alumnos podían nada más hacerlo por su cuenta y confiar en ellos, pero no, definitivamente no, no se puede. Entonces, la manera en la que yo enseño estos aspectos, por ejemplo, la verdad, es algo que estoy seguro que muchos maestros hacen, que es basar sus clases, por ejemplo, en la cultura de aquel país. Por ejemplo, tengo una actividad con mis alumnos donde hablamos de números, ¿no? La idea es que aprendan los números. Entonces, lo que yo hago es que llevo unas réplicas de monedas de libras esterlinas y usamos las libras para comprar cosas, comprar alimentos o cosas comunes allá. Y eso es una manera de que conozcan. Y, oh, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Comen pescado con papas, qué raro, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas de repente. Am, y al mismo tiempo es lo que hice cuando estuve en Londres. O sea, cuando estuve en Londres dando clases de español, pues les comentaba, ¿no? Cómo era, por ejemplo, hicimos una actividad donde pretendíamos estar en la calle de México y les enseñé cómo comerse un taco. Que un taco es pues agarrándolo de cierta manera y en la calle, parado, no te sientas para comer un taco en México, nadie hace eso realmente, o sea, es como raro. Vaya, entonces todo esto como que es mi manera de hacer la clase que al final me dicen, ¿no? Tienes que enseñar el presente simple. Y muchos maestros están atados así. Les dicen, tienes que enseñar el presente simple. Entonces es tu deber como profesor ver cómo enseñar eso y a lo mejor darle, como bien dices, un contexto del idioma, ¿no? O sea, a ver, vamos a hablar en inglés, de inglés sobre el inglés. Se me hace como, no sé si esa era tu pregunta exactamente, pero es lo que te puedo decir. Ok, sí, yo tengo una pregunta. Pues sí conocemos que cada idioma tiene su nivel de complejidad, pero ¿cuál dirías tú que son como los aspectos más complicados a la hora de adquirir esa lengua? Creo que son varios. O sea, por ejemplo, uf, pues si le preguntas a alguien en Estados Unidos qué idioma es fácil de aprender, probablemente te digan que español, porque tiene muchas palabras parecidas. Am, y si le preguntas a alguien en México qué idioma es así el más fácil para aprender, te van a decir que portugués, porque es básicamente español, ¿no? Se parece muchísimo también, pero, pero a lo mejor no es tan fácil para una persona que vive en Asia aprender portugués. Entonces depende mucho, ¿no? Yo creo que tiene que ver aquí con, para empezar, qué tan fácil es el grado de entrada al idioma. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Italiano. Las letras del italiano son las mismas que las letras de español, excepto la ñ, ¿no? Eso es todo. O sea, puedes leer italiano, a lo mejor leer mal, pero entender lo que estás viendo, ¿no?
Caso contrario, cualquier idioma asiático. O sea, la barrera de entrada es aprenderte ya sea o el silabario en el caso de japonés, o los caracteres en el caso del mandarín, o el hangul, que es el idioma, perdón, el abecedario, digamos, del coreano. O sea, y lo mismo el ruso, ¿no? Si quieres aprender ruso, pues ¿qué tienes que hacer? Aprender cirílico primero. O sea, si no sabes el alfabeto cirílico, nunca vas a poder leer ruso, así que tienes que empezar por ahí. Entonces, agregarle este paso extra, creo que muchas personas dicen, no, gracias. No, a pesar de que es un paso extra de una semana, 2 semanas, o sea, realmente se aprende a leer rápido. Excepto el japonés se toma más tiempo, pero el caso del cirílico y el hangul lo haces como en 2 semanas. O sea, poderlo leer, aún sin saber nada, poderlo leer algo sencillo. Pero siento que mucha gente lo toma como un no, aquí no. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, yo creo que el mandarín es el más complicado, porque no hay esa entrada. O sea, el mandarín es, ¡pum!, directo al idioma. Esos son los caracteres. No hay un abecedario, no hay un silabario, no. Tienes que saber leer los caracteres y ya. Y aparte los tonos, ¿no? Reconocer qué tono es hacia arriba, luego hacia abajo. O sea, se me hace súper complejo eso. Y estoy seguro que hay gente que cuando ve eso dice, wow, oye, está bien fácil el mandarín. O sea, entiendo esto de los tonos, está genial, me gusta y lo va a hacer más fácil. Entonces, no es una pregunta fácil de responder por lo mismo, porque varía mucho. Para nosotros los latinos, definitivamente los idiomas asiáticos nos intimidan mucho hasta que ya los vemos tal cual. Por ejemplo, el japonés suena muy similar a algunas palabras al español. O sea, alguien que habla español podría pronunciar el japonés bastante bien, con un poco de errores, pero bastante bien. Mucho más fácil que el inglés. O sea, alguien latino pronunciar el inglés le va a costar muchísimo trabajo, porque casi toda la pronunciación del inglés es muy azarosa. O sea, dices driver, le quitas la D y ahora es river, ¿no? Ya no es driver. No sé, o sea, está muy extraño el inglés en cuanto a pronunciación. No es consistente, entonces nos cuesta mucho trabajo por eso. Yo tengo una pregunta respecto a lo que estabas hablando de la educación, que tú decías como, es que en tu experiencia simplemente no se puede, ya estamos acondicionados a un cierto sistema metodológico. ¿Tú qué sugieres o cómo crees que se podría cambiar para que no se presente ese modelo formal, sino se pueda dar la educación de los idiomas en general de otra manera? Esa es justamente mi misión ahorita en la vida. Es exactamente lo que estoy intentando hacer, cambiar en México, a llegar con las autoridades máximas que se encargan de esto, que, perdónenme si me están escuchando, no saben lo que están haciendo. Ajá, y o sea, están haciendo cosas de hace 40, 50 años sin actualizar. Es que en México pasa como en Japón. Actualizan las tecnologías, pero la idea sigue siendo la misma que hace 40, 50 años. La misma lección que tu mamá tomó hace 50 años es la misma que estás tomando ahorita, pero con internet. Entonces, ese es el problema real. Ese es el problema real de la educación, especialmente la educación pública. La educación privada se actualiza, tiene que, para ser competitiva en el mercado. La educación pública es del gobierno, ya la tomamos por defecto. Es como, ya está ahí, ya. Simplemente, ¿para qué le metemos más? Nada más métele una computadora al salón y ya. Es por eso que pues está mal, o sea, que no es tan buena. Creo que en todos los países, ¿verdad? La educación privada usualmente es mejor que la pública. Por esto, porque si se actualizan, no es por las tecnologías o no sé qué, no, no, no. Es por la actualización de los cursos, tal cual, de las ideas, de cómo se enseña. Este, y ese es el problema. ¿Cómo le podríamos hacer? Es lo que yo estoy intentando averiguar. O sea, es lo que estoy intentando hacer. Es por eso que me estoy intentando ir, por ejemplo, con becas a Reino Unido, aprender de allá, venir para acá, publicar el libro. De ahí ahora me voy a ir a Japón a hacer investigación educativa, quiero volver. O sea, quiero hacerme de renombre, digamos, aquí en México para poder hablar, para poder decir, el autor Salas está hablando de cómo cambiar esto, ¿no? Y la mejor manera es trabajando para el sistema. Estoy viendo el sistema, estoy viendo lo mal que está en algunos aspectos y lo bien que está en otros. Y sabiendo eso y comparándolo con lo que se debería hacer o lo que se podría hacer, llegar con las autoridades y decirles, oigan, ¿saben qué? ¿Han considerado el input comprensible? ¿Han considerado esto? Y muchas personas ni siquiera han escuchado la idea. O sea, no tienen ni idea de qué estoy hablando cuando les menciono esto. Y eso pues habla mucho, ¿no? De cómo nada más estamos haciendo las cosas por, bueno, a ver, siguiente curso de inglés. ¿Cómo lo hacemos en inglés? Copia y pega el del año pasado. Y ya. Entonces, ese es el problema. No te podría decir cómo hacerlo. La verdad siento que
siento que esto ayuda, YouTube. Sí, este tipo de entrevistas ayudan también. Porque lo que va a pasar es que alguien va a ver esa entrevista en tu universidad o tu maestra. Alguien le va a dar curiosidad y va a empezar a investigar por su cuenta. Y estoy seguro que en alguno de esos casos alguien que sabe o que tiene un plan que y va a intentar hacer una diferencia también, va a hacer eco a lo que estoy intentando hacer aquí en México. Y cuando mucha gente empieza a hablar de eso, que de hecho YouTube ha ayudado mucho a eso, ¿no? Mucha gente está hablando de eso, por eso estamos hablando aquí. Si no, nunca me hubieras conocido, por ejemplo. Y entonces como que el hablar de todo esto con tantas personas y demás va a hacer que se vuelva la nueva norma, la nueva idea de, pues sí, si quieres adquirir un idioma, haz este método. No cuesta nada más que tu suscripción a Netflix y ya, fin. O sea, es como se va a replicar muchas veces, mucha gente va a decir, oye, sí me sirvió, sí me sirvió, sí me sirvió. Y eventualmente las secretarías de educación en todos los países no van a poder hacer de oídos sordos. O sea, se va a saber que hay que acondicionar esto al salón de clases. Y ahí es cuando quisiera entrar yo. O sea, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. No, no pueden hacerse tontos tanto tiempo de... Y bueno, digo eso y puede ser que sí, ¿sabes por qué? Porque el inglés es un gran negocio en México. Y en otros países también es un gran negocio. Por eso hay escuelas de inglés en cada esquina que ves. O sea, hay cursos de inglés por eso, porque la gente está dispuesta a pagar. Y obviamente a esas escuelas les conviene más que tardes más tiempo en su escuela a que nada más te digan, no, pues es que puedes adquirir el idioma por tu cuenta y desde tu casa, ¿no? Entonces, sí, estoy un poco como de, me gustaría... el punto es no quedarse pasivamente esperando el cambio, sino intentar hacer algo al respecto con todo, como todo lo que te acabo de mencionar. Sí, creo que como mencionas, algo muy importante es la falta de información, porque por ejemplo, si no hubiera sido por YouTube y gracias a tu canal no hubiera conocido el input comprensible. Ujú. Entonces estas plataformas sí son una gran herramienta de difusión. Bueno, creo que ya hemos terminado con las preguntas y pues ha sido muy enriquecedora esta entrevista y toda la información que nos has dado, porque pues por todos tus estudios, experiencia y por toda la información que compartes en tus canales, pues nos has ayudado mucho para esta entrevista que hemos hecho y nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias por invitarme y espero que de verdad alguien escuche esto, aparte de ustedes, ¿verdad? Y que intenten lo que les digo, lo que les dije al final. O sea, esa es la intención de este canal, del canal, de las entrevistas que hago, etcétera, porque siento que si eventualmente todo el mundo se pone de acuerdo en que, ok, esto es verdad, porque sí me funcionó, a ti te funcionó, a todos nos funcionó, se debe volver más conocido. O sea, esa es mi idea, porque he visto luego gente que me dice, oye, hay gente que te robó tu idea y está hablando de eso en YouTube, del input comprensible. O sea, no se trata de eso, se trata... De hecho, cuando eso pase, me voy a alegrar muchísimo, porque esa es la idea, que más gente empiece a hablar de esto. Y sí, he notado que mucha gente empieza ya a hablar del input comprensible en YouTube, y esa es exactamente la idea. Entonces, espero que continúe esto, y no nada más en YouTube, sino en círculos pedagógicos también, ¿no? En escuelas, en universidades, que se publiquen papeles al respecto aquí en Latinoamérica, con investigadores latinoamericanos. Creo que no hay ni un estudio del input comprensible en Latinoamérica de parte de autores latinoamericanos. No existe. O al menos yo no he visto ninguno. Y eso, vaya, creo que seré de los primeros en publicar algo así. Espero como en 2 o 3 años cuando vuelva de Japón, quiero publicar algo así. Pero de mientras que se publiquen más cosas, que haya un historial ahí, ¿no? Un previo antes de, también sería bueno. Sí, Sí, es todo. sí, de hecho nosotras tenemos que difundir todo esto en nuestra clase, entonces yo creo que hay mucha gente que ya va a recoger esa información, que es el input comprensible, cómo sirve, y tal vez hasta se interesen más y pues difundan aún más la información, entonces la verdad sí, muy enriquecedora esta entrevista. Eso Muchas esperemos. gracias. Muchas gracias a ustedes. Vale, mucho gusto. Mucho gusto, un gusto y pues nos vemos. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Vale, que estés bien. Y hasta luego. Chao. Hasta luego.